encontrar relativo a la epilepsia. Y también una muy importante que yo les había comentado que era numerosa, son son los limitadores de la epilepsia, los diagnósticos diferenciales. Yo les puse algunos ejemplos, pero son muchos más de los que yo les mencioné. Revísenlos, todos tienen la definición de forma muy definida, muy simple también, y entre ellas también estaban los trastornos asociados al sueño. Aquí su compañero me pregunta por los terrores nocturnos y también corresponden a un diagnóstico diferencial de la epilepsia o de algún tipo de crisis. Ahora, volviendo al tema, vamos a continuar entonces con las definiciones. Ahora, propiamente la de epilepsia. Una vez que se ha pasado entonces por estos diferenciales, que se ha caracterizado el tipo de crisis, vamos a analizar qué tipo de epilepsia podría ser. Entonces, para empezar, si es o no epilepsia. Y aquí, según este criterio, que es el más actualizado, se dice que la epilepsia es una enfermedad definida por las siguientes condiciones. Una de las siguientes tres, la que sea que pueda cumplir. Dice, al menos 2 crisis no provocadas. Quiere decir que no se le encuentre alguna causa en particular, que no tenga ni meningitis, que no tenga un tumor, que no tenga una cicatriz cerebral por un trauma, un hematoma, que no tenga nada identificable. Si son de este tipo, que no son provocadas o que no son reflejas se refiere a que un estímulo puede inducir la crisis, como un estímulo luminoso intenso. Esto, si se manifiesta más allá de 24 horas entre un evento y otro evento. Ahora, la otra manera de considerarlo como un criterio, o la otra forma, es una crisis no provocada con una probabilidad alta, por lo menos del 60%, después de 2 crisis no provocadas. Esto yo no estoy muy de acuerdo con lo que está como definición, pero eso es lo que está actualmente publicado. Y esto es por un tema de riesgo de que no se le dé el tratamiento farmacológico. Y lo que le comentaba a su compañero hace un momento, sí está bien tratar de apegarse a los conceptos de epilepsia para poder nombrarlo de forma apropiada. Esto quizá en la siguiente publicación vaya a variar un poco, puede ser, pero más allá de poder definir como epilepsia o como crisis, lo más importante es que le den un tratamiento adecuado y afortunadamente eso no tiene nada que ver con estas definiciones. Cuando se trata de un síndrome epiléptico, los síndromes epilépticos son un espectro de patologías con datos muy característicos clínicos, electroencefalográficos y radiológicos, como el de Lennox-Gastaut, que es en bebés. Ese es el ejemplo de alguno de ellos. No son tantos como los imitadores y la mayoría son en infantes. En adultos nada más existen 3 síndromes y son muy raros. De esta manera, si tiene un síndrome epiléptico o si tiene crisis que provienen quizá de un sitio en donde no se pueda reconocer el origen, así, en palabras más sencillas, se puede definir como epilepsia. Y epilepsia no tiene, digamos, por sí sola una implicación de morbimortalidad severa, porque entre ellas puede variar muchísimo. Hay personas que tienen una crisis, inclusive de las llamativas, si lo quieren llamar así, tónico-clónica generalizada. No se reconoce la causa en los estudios de imagen y en la electroencefalografía no vuelve a presentar y nunca en su vida vuelve a presentar una crisis. Así, es decir, un evento aislado en su vida. Y hay otros que tienen crisis hasta 20 o 30 crisis por día. Y los dos se definirían entonces quizá como epilepsia, si el otro tiene al menos 2 y el otro 30, es epilepsia las dos, pero tiene una diferencia clínica abismal. Lo importante es definir y dar un tratamiento adecuado. Entonces es cuando no se sabe el origen. Se llaman crisis no provocadas y es un criterio para que sea epilepsia.
Pero la cosa es que tienen las crisis de todas maneras, ¿no? Que pueden estar. Sí, pero eso es lo que voy. Yo por eso estoy de acuerdo con la definición. Si tiene la crisis de todas maneras, sea por un tumor o por un cisticerco calcificado, que no se lo va a sacar tampoco, si es una bolita de calcio, son crisis. Y en uno se llama epilepsia y en otro no. Ah, exactamente, pues, pero así es esto. Les decía que sí, es el artículo, ese tiene más valor por otros datos, no específicamente por eso. Pero que quede claro, pues, que una crisis no es una enfermedad epiléptica. Si quieren designar epilepsia propiamente, tienen que apegarse a lo que está escrito ahí para que no tengan error, para que tengan justificación científica. De otro modo, lo importante es el tratamiento siempre. Tener a ese paciente libre de crisis, sea o no epilepsia. Así de sencillo. Pero hay que buscar las causas, y cuando se trata de una crisis provocada por alguna de ellas, hay que resolverlas. Si son genéticas, pues no se puede resolver, y si son desconocidas, pues hay que seguirle buscando, ¿no? Naturalmente. Hasta aquí lo que me interesa que sepan es la relevancia entre un concepto y otro, y que no esté satanizado el nombre de epilepsia, porque no es tan grave. Hay, claro, otro tipo de padecimientos, por ejemplo, la esquizencefalia, ¿se acuerdan? Más o menos. Ahí, o las displasias corticales, se caracterizaban por crisis precisamente. Y si tiene, digamos, manifestaciones en la adultez, una displasia cortical y no es muy manifiesta en resonancia, no pasa desapercibida, porque tiene un daño estructural histológico. Y sí existe estructuralmente, pero no se ve en la imagen. Vamos a ver algunos ejemplos, fíjense, generalizadas, crisis generalizadas. ¿Qué quiere decir de entrada? Todas las derivaciones. Que no tiene conciencia. No tiene conciencia de lo que ocurre. Y sí, también las derivaciones, pero todo eso es correcto. Vamos a ver aquí el ejemplo. Perdón, miren, aquí les quiero señalar esto de aquí. Esta, que dice Epilepsy Action, es otra página más en YouTube que está muy bien documentada. Es una página de rigor científico y pueden ver videos de variedades de crisis y todo eso. So today I'm going to see if I can show to you on camera what it's like. Absolutely. You went online, you downloaded Booking.com, and Por ejemplo, ahí, ¿qué es lo que vimos? Crisis de ausencia. Una crisis de ausencia muy rápida con un automatismo asociado. Eso de agarrarse la boca, ve que ella no lo percibe. Ya como si cerrara los ojos un rato y los volviera a abrir, es como le entra otra vez la información a su cerebro. Y pueden ser muy sutiles, muy rápidas. Y esta no tiene tanto problema, pero si va manejando, sí va a ser problemático. You pick the superior room. Y ahí dice que los desencadenantes también son importantes, porque eso lo puede sacar del control quizá con fármacos, todos esos fármacos, pero de hecho la causa más importante de la recurrencia de una crisis, pues todos esos pacientes que ya se conocían con crisis o epilépticos, como los quieran llamar, todos esos pacientes, cuando les recurre, la causa número uno es que no se toman sus medicamentos. Y de todas maneras van al doctor y ellos saben que no se los tomaron. Con que se les pase una dosis tienen para recurrir. He puts it and I can really check. So I looked after and it wasn't, it looked, they looked at.
Entonces queda claro que a veces son muy sutiles, no es el típico paciente como lo conocemos que se anda mordiendo de la lengua, escupiendo saliva y mil cosas. Vamos a ver otro tipo de crisis. Doctor, Sí. por ejemplo, cuando se dice eso de que tenemos lagunas mentales, a lo mejor no tiene mucho que ver, pero no se podría creer que pueda ser algo parecido a... Claro, sí, depende también de la duración. Pero sí, digamos que las lagunas, coloquialmente, ¿no? Que en realidad es amnesia retrógrada, propiamente hablando, pues, ¿pudiera ser esto? Sí, claro. Si es de mayor duración, sí, y si no fuera esto, también sería importante investigarlas de todas maneras, porque no normal es. Por ejemplo, ahí también se ve que perdía como el hilo de lo que estaba hablando, ¿no? O sea, eso puede ser amnesia retrógrada. Generalmente las amnesias en pacientes, por ejemplo, con un trastorno hipocampal bilateral, no cortan o no tienen ese problema de fluencia como el que vimos. Pudiera ser que el día de mañana no se acuerde de nada de lo que ocurrió, pero su comportamiento durante ese mismo día o ese periodo de tiempo, la fluencia es normal. Aquí se interrumpe porque pierde la conciencia y pierde el hilo porque no identifica de lo que está hablando y en realidad puede retomar el tema con cierta dificultad. Pero digamos que estrictamente no es el equivalente. A feature of generalized seizures is their rapid onset, often appearing instantaneous. Con las lagunas todavía sí es un poco de más tiempo, debe de investigarse siempre. Bueno, tenemos Tonic seizures, where all the muscles of the body stiffen abruptly, identificarse acá. occur without warning. The onset of atonic seizures is equally rapid, but they occur as a result of a sudden loss of muscle tone. Although an atonic seizure is quite short, with rapid recovery, injuries to the head and face are very common because of the nature of the fall. Esa fue una crisis por pérdida del tono, que se llaman atónicas. Y esta de acá, si la pudieron distinguir, fue una crisis tónica. No tiene fase clónica, nomás es tónica, pierde el equilibrio, pero queda con mucho tono, con tono su cuerpo. Y acá no, es una atónica, completamente se pone flácido, pero dura muy poco tiempo la atónica. El problema es que pierde todo el control muscular. Se puede asociar a la pérdida de esfínteres. Esas generalmente son las tónico-clónicas, pero puede incluir, claro. Pero tiene muy poca duración. Las tónico-clónicas duran como 1 minuto y medio, más o menos, y estas pocos segundos. Complete loss of muscle tone is clearly visible. Watch the man wearing a protective helmet. Eso pudiera confundirse con un síncope también. Por eso es de los diferenciales. Si se le pone un electroencefalograma, empezarían a ver toda esa actividad anómala. Además que antes de caerse, toma una postura en flexión y luego se cae. No se desploma inmediatamente, aunque el video previo a pudiera igualmente confundirse con un síncope. Por eso hay que tener en cuenta esos diagnósticos diferenciales. Doctor, y por ejemplo, eso de que se ponen en flexión antes de caer completamente es como un signo característico. No propiamente característico, pero al menos no te lo encuentras en los síncopes. ¿Podría ser parte de la hora? Sí puede ser, como síntomas predictales.
Pero la utilidad de reconocer eso es que puedes descartar algunas otras, como este síncope. Síntomas peritales también se puede llamar a... Sí. Sí, de hecho, algunos pacientes, sobre todo de los síntomas estos de epilepsia de origen del lóbulo temporal, cuando hay lesión del hipocampo o alguna lesión en ese sitio, ellos tienen auras y dicen que ya saben cuándo le va a dar la crisis, porque empiezan a tener una percepción olfatoria muy desagradable, cuando no hay nada nuevo. Ellos la refieren así, y a continuación llega la crisis. Son auras en el escenario de la epilepsia o de las crisis. Generalized tonic-clonic seizures, often called grand mal, they affect the whole brain and the entire body. The tonic phase is the stiffening of the muscles. Then the jerking movements begin, the clonic activity that you see here. A tonic-clonic seizure rarely lasts more than a few minutes. A person having one isn't conscious and won't remember what happened. The skin may become pale. Breathing may seem shallow or labored. Sometimes a child may lose bladder or bowel control or vomit as the seizure ends. These seizures may look painful or even life-threatening, but they are not. They end naturally after a minute or two. Aquí dice lo que comentaba la doctora, que puede haber pérdida del esfínter vesical, del esfínter anal, pueden vomitar. Y también dice que puede durar 2 minutos y que no hay problema. Pues no hay problema si dura 2 minutos. El problema es cuando se prolonga más de ese tiempo, porque después de los 5 minutos, ¿cómo se llamaba eso? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba eso? No. Que les dije, actualmente el corte de 5 minutos, antes era de 30 minutos para designarle otro nombre. Estatus epiléptico. Bueno, el chiste es que no se les olvide. Doctor, pero, o sea, es que, bueno, que no, por ejemplo, lo de la pérdida del tono del esfínter sería al contrario, ¿no? Porque en las tónicos clónicas, si no, se supone que está como contrayéndose todo porque habría pérdida de los esfínteres. Porque ahora, bueno, tiene una fase de relajación cuando se termina la crisis. Pudiera localizarse en ese sitio la pérdida de esfínteres. De nada. Sí. Por ejemplo, en deportes de contacto donde hay traumatismos directos en la cabeza, se podría decir que son crisis, por ejemplo, atónicas cuando se dice que lo bloquean o... No, eso tiene un mecanismo distinto. Eso se llama confusión. Confusión es cuando hay la evidencia de traumatismo, síntomas o manifestaciones clínicas sin evidencia de lesión en tomografía o en resonancia. La manifestación es similar. Si sabemos que el paciente tuvo pérdida de conocimiento después de un trauma, la probabilidad de que haya sido una coincidencia es muy baja, pero puede ser el diferencial entre síncope, entre una crisis atónica, por ejemplo, que se comporta muy parecido, o una confusión con pérdida de estado de conciencia. Si es en el escenario si la pregunta va dirigida hacia el mecanismo del golpe puede generar una crisis y después de que pierda el estado de conciencia, no se comportan así los golpes. En realidad, hay pérdida del estado de conciencia por una cuestión mecánica del sistema reticular ascendente. Por la inercia del golpe, el cráneo tiene una desaceleración brusca y el cerebro se va hacia adelante. Y ese sistema se gira y esto se desconecta hasta que se acomoda otra vez. Pero es una cuestión mecánica y esto es, digamos, una cuestión eléctrica. Diferentes teologías, pero con unas manifestaciones muy similares. Aquí tenemos otro.
从你才能够让自己变成自己。 Das neugierige Mädchen leidet an Absenzen. Es hört plötzlich auf zu lesen. Im EEG tauchen über alle Ableitungen 3 pro Sekunde 2 Waves auf. Die Störung dauert relativ kurz. Die EEG-Veränderungen verschwinden. Das Mädchen ist sich wieder bewusst. Es hat nun auch gedrückt, das heißt angezeigt, dass es einen Anfall hat. Dasselbe passiert nun auch während des Essens. Wiederum die typischen EEG-Veränderungen. Das Mädchen sinnt etwas ein. Es verschüttet das Getränk. Es hustet etwas. Und schon ist auch diese Störung wieder vorbei. ¿Crisis de qué serían esas? A eso te digo Es lo único que dicen igual, acá casi igual, pues crisis de ausencia. Pero no sé, son un poco diferentes a de la chica porque estas duran más tiempo. Y sobre todo que la otra solamente estaba hablando y se callaba. Si la otra hubiera estado haciendo malabares, por ejemplo, se hubiera caído todo en ese instante. Eso es una actividad continua. Esto es lo mejor para el diagnóstico de crisis. Son unos electrodos y tiene su grabadorcita en la bolsa como el Holter idéntico y un video de 24 horas. Y además son medios viejos estos videos, así que no es ninguna tecnología de punta. Aquí, fíjense bien, son crisis focales. Pero eso es como de la televisión. Vamos a regresarles. No, creo que fue el cablecito, porque acá se ven normales. Este paciente está con estado de conciencia preservado y solamente tiene un movimiento involuntario de la extremidad. Crisis generalizadas o focales serían estas, focales, motoras. No son tan incapacitantes estas, pero estas se pueden transformar en generalizadas también, y eso sería, digamos, otra consecuencia más severa. Esas son sensitivas alucinatorias visuales. Se puede confundir, por ejemplo, con los consumidores de LSD, como a veces se almacena en la grasa de esa droga, después de su viaje, días después se puede desprender dosis y tener otro viaje ahí mientras caminan o hacen alguna actividad y se asustan. El tratamiento ahí está, no se preocupe. El tratamiento de las crisis de primera línea son fármacos, siempre. La recomendación es que le echen un ojo a este artículo, pero aquí la facilidad es la siguiente. Más allá de la edad del paciente y todo eso, lo que sí es importante es en su clasificación para seleccionar medicamentos. Lo más importante es que estos medicamentos, que son todos los que están aquí, los que pueden observar, todos son medicamentos para epilepsia o para crisis. Se deben de dar de acuerdo al tipo de crisis que tengan los pacientes, de ausencia, mioclónicas, tónico-clónicas generalizadas, mioclónicas, tónico-clónicas y demás, focales. Cada uno responde mejor a un tipo de crisis. Y lo de los grupos se refiere
a que si este paciente con crisis de ausencia, los dos medicamentos más importantes para él es el ácido valproico y la etosuximida, que son estos dos. Si por alguna situación, porque tienen muchos efectos adversos los medicamentos, entre más nuevos, menos efectos adversos. Esa es la ventaja que tienen sobre los antiguos, como los barbitúricos o la fenitoína. Si por alguna situación no se le puede administrar ninguno de esos dos, se van al grupo 2, que sería la segunda línea para darle a estos pacientes, en este caso la lamotrigina, y si por alguna situación lo rechaza o lo que sea, se van al tercer grupo, de medicamentos de tercera línea para este tipo de crisis. Eso es como lo pueden hacer. Y la otra manera, muy práctica, y sobre todo que van a tener la posibilidad de que esté actualizada y que ahora sí que otro sistema haga el trabajo por ustedes, es meterse a esta página y meten los datos de sus pacientes, por ejemplo, de 60 años masculino con estas características, digamos, el tipo de crisis, le ponen si tiene alguna situación por el tema de la farmacocinética, por ejemplo, que tenga insuficiencia renal. Y en la página les da, con ese algoritmo, les da las recomendaciones para ese paciente en particular con las características. Y con eso se ahorran una cantidad de problemas y le están dando lo mejor disponible para él. Entonces la recomendación es esta y la de la Eli, que es esta otra. Esta es la de la Eli, sí. Y esta otra viene también en la presentación, pero al final. Si no mal recuerdo, si no, pues ya sabes cuál es. Aquí viene en este artículo, esa página. Es de ellos, de hecho. Aquí está. Y bueno, vamos a ver un caso clínico. Es un masculino de 62 años. Tiene cefalea, tiene trastornos para la nominación, consume warfarina por una fibrilación atrial y tiene un INR de 3.2. Ahora que están viendo lo del laboratorio, ¿ya vieron lo del INR? Sí, es un parámetro. Sí. Bueno. Así más o menos. El INR se utiliza para medir la efectividad de los anticoagulantes orales. Hay medicamentos anticoagulantes orales que no modifican el INR, que son más nuevos, pero en el caso de la warfarina se tiene que siempre evaluarlo con el INR y te predice a través de un estudio de laboratorio la probabilidad de sangrado espontáneo de los pacientes, y además tienen metas. La fibrilación atrial tiene la meta de 3. Un paciente normal sin consumo de warfarina tiene un INR de 1. Total que este paciente pues sí tiene el medicamento como debe ser y tiene un hematoma subdural a consecuencia de su trastorno iatrogénico por su FA. Entonces, dicen, en algunas horas se observa fásico con confusión. Uno pensaría inmediatamente que si empezó con cefalea y dificultad para nominar y ahora se encuentra fásico y confundido, pues está deteriorado, ¿no? Sin duda. Y además, por ahí viene una crisis y no describen cómo fue. Seguramente fue una crisis motriz, puede ser. Le dan lorazepam y una carga de fosfofenitoína, y a pesar de eso, persiste confundido y desorientado. Se le realiza... A ver, un segundo a los que están en casa, que aquí hay problemas técnicos. Doctor, por ejemplo, el ejemplo que nos puso del señor que tenía el movimiento voluntario en el brazo, ¿no son capaces de controlarlo hasta que ya pasen la crisis? No, nada de control tienen sobre su cuerpo. Nada.
Bueno, entonces se los platicaré nada más. Este paciente se le hace una craniotomía y se le drena su hematoma. Después, es importante ver aquí que después de la cirugía el paciente no despierta y a pesar de los estímulos permanece en estado clínico de coma, que se define como ausencia de respuesta a cualquier tipo de estímulo doloroso. La primera sospecha es que ella tenía una complicación postquirúrgica, entre ellas una que se llama neumoencéfalo. Cuando uno opera de la cabeza, como la cabeza se mantiene en una posición y digamos el cerebro se desprende un poco de la dura madre o la dura madre del cráneo, se mete aire y hace un efecto de masa, o sea, se hacen como burbujas, eso se llama neumoencéfalo. Dependiendo el tamaño del neumoencéfalo, uno puede justificar o no los síntomas. Neumoencéfalos pequeños, como de 5 mililitros, no son lo suficiente para desplazar el cerebro. El neumoencéfalo es el equivalente a cualquier estructura o cualquier tejido, tumor, hematoma, lo que sea, que esté ocupando un espacio. A diferencia del agua, el agua se comporta diferente, no empuja el agua, el aire sí empuja el cerebro. Sospecha de neumoencéfalo, hacer una tomografía, un neumoencéfalo incipiente que no justifica síntomas. Igualmente el cerebro no está tan edematizado, pero lo que sí me interesa es que vean, si les voy a mostrar desde aquí, algunos lo están viendo, ¿no? En su computadora la presentación, ¿no? Es que no puedes proyectar. No, pero con los compañeros. Ya me avisan, ¿no? Ahí está. ¿Ahorita que se desconectó? Sí, Ok, pensé que el resto. Ok. Bueno, ¿ya le está viendo ahora sí? Sí. Perfecto. Bueno, los que no están viendo, se los voy a mostrar aquí. Después de que ese paciente le hacen un estudio de imagen y descarta que su situación del estado de conciencia es ajeno totalmente a lo de la cirugía, se le hace un electroencefalograma, que aquí no lo van a ver porque está muy chiquito, a lo mejor los que tienen ahí la presentación. El electroencefalograma, en pocas palabras, muestra trastornos en derivaciones izquierdas exclusivamente. Quiere decir que ese paciente está electroencefalográficamente, tiene un trastorno en solamente algunas derivaciones, pero con manifestaciones generalizadas. O bien, como una manifestación focal con pérdida de la conciencia. En realidad sería así. Lo que me interesa de este caso es que vean lo siguiente. Se le dio continuidad a su estudio de electroencefalografía, se le dejó más tiempo conectado y empezaron a observar que había cambios adicionales. Lo que yo quería que observaran de este caso era lo siguiente. Este paciente fue sometido a un estudio más prolongado de electroencefalografía y tenían la posibilidad, a través de un aditamento que tiene ese sistema, ese software, de reconocer cambios durante muchas horas y así irse y consultar y tener no un electroencefalograma de media hora o de 40 minutos, sino uno de 24 horas y observaron 50 episodios de crisis durante el estudio. De esta manera pudieron hacer diagnóstico de un estatus epiléptico no convulsivo. Eso es lo más importante del caso, que además de que ustedes observaron aquí algún tipo de crisis que se pueden controlar, que remiten a los 2 minutos, que no tienen mayor impacto, lo más importante desde el punto de vista de una atención de urgencias es el estatus convulsivo. El estatus convulsivo se define como la persistencia de una actividad epiléptica mayor a 5 minutos. Esto puede poner en riesgo la integridad cerebral desde que causa lesión neuronal, muerte neuronal, en caso de que fuese tónica o clónica, causa también lesión muscular por la fase tónica y mioclónica y causa rhabdomiólisis. Y eso a su vez puede causar lesión renal,
puede generar, durante la crisis, puede haber propagación de neurotransmisores, entre ellos noradrenalina, y también generan lesiones cardíacas. Entonces, el estatus epiléptico, si no se controla, tiene una mortalidad significativa. Eso es importante que lo conozcan. Y el estatus epiléptico puede ser con manifestaciones motoras o sin manifestaciones motoras, es decir, convulsivo o no convulsivo. Una vez que se diagnostica un estatus convulsivo, que no solamente son más allá de 5 minutos, sino pueden ser crisis de duración menor, pero que no le permitan, que sean varias y que no le permitan al paciente recuperarse en ese lapso de tiempo. A partir de ahí se caracteriza como un estatus epiléptico. Y lo que hay que hacer es un algoritmo. Primero, como cualquier paciente, si acaso fuese un estatus epiléptico no convulsivo, lo que ustedes van a ver es un paciente en coma, que no despierta nada más. Si está en un servicio de urgencias, van a ver a alguien que llega dormido y que desde hace rato no lo pueden despertar. Entonces es una urgencia, hay que ver el ABC, canalizar a esos pacientes, canalizar no para ponerles un suerito y esperar tiempo, sino para administrarles un bolo de glucosa, porque se puede confundir con un episodio de hipoglicemia. Se le administra un bolo de glucosa y de tiamina, que es una vitamina importante que también su deficiencia puede manifestarse así. Y bueno, se estudia si acaso el estado de coma no es de origen metabólico, de origen estructural, como un sangrado, una hemorragia subaracnoidal, por ejemplo, puede ser un diferencial. Entonces, estos pacientes, desde que ingresan, le hacen todos los laboratorios, gasometría, electrolitos, biometría hemática, pues en la meningitis también, depende de los antecedentes. Y se pasa a estudios de neuroimagen. Si todo eso sale normal, vayan pensando en un estatus epiléptico y pensando en administrar de una vez algún anticonvulsivante. Si tienen la sospecha, muy importante, porque existió o si tienen los antecedentes que el familiar les pueda decir, o se detectó algún tipo de actividad anómala antes del episodio, pueden ir inyectando o administrando midazolam. La recomendación es midazolam, lorazepam o diazepam. Son esas 3 alternativas con las dosis ajustadas al peso del paciente. Una vez que la sospecha sea, digamos, muy sugestiva. De otra manera, le están dando un sedante a una persona que está en estado de coma. Solamente en esa circunstancia, o sea, la sospecha muy alta y que ya tengan también Es difícil aplicarlo aquí porque estamos hablando de que de entrada deberían de tener un electroencefalograma para evaluarlos y creo que en Aguascalientes hay 2. Estamos hablando de un servicio de urgencia que tenga al menos eso. Si no funciona esto o si no tienen las alternativas, se puede administrar fenobarbital, diazepam rectal o midazolam intranasal, si acaso existe en el medio en donde están. De otra manera, continúa con fosfofenitoína, ácido valproico y levetiracetam. En pocas palabras, en los estados epilépticos es un abordaje general, cuidado de la vía aérea, de la cuestión hemodinámica, administración de glucosa, tiamina, y luego benzodiazepinas, y si no, ahora sí, anticonvulsivantes directamente. Y como último recurso, cuando se tiene el diagnóstico de certeza, se tiene que inducir un coma con tiopental, otro barbitúrico, como el fenobarbital, o por último, con propofol. Estamos hablando de un escenario de terapia intensiva en cuidados neurocríticos. Pero bueno, ya esto importante, las urgencias en crisis o en epilepsia es el estatus epiléptico. En las otras es importante no dejarlas evolucionar como los videos que vieron porque se pueden transformar en estatus epiléptico. Y otra de las características de los estatus en que más tiempo pase es mucho más probable que sean resistentes a todas las medidas que le pongan farmacológicas. Si los atienden en los primeros 5 minutos, el resultado puede ser mejor. Si se esperan y los atienden a los 15 minutos de su estado, que estén medio respirando y todo eso, la respuesta al tratamiento es menor. Esto respecto al estatus epiléptico, que quede cuando menos así lo más básico. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? ¿Qué? He visto que en películas o incluso en videojuegos aparecen advertencias de que generan literalmente epilepsia.
¿Qué características tiene esos estímulos para que, por así decirlo, detonen una crisis generalizada? Esos pacientes ya tenían predisposición, ellos en particular. Es decir, no sé, no me sé la estadística, pero de 1000 pacientes que usan videojuegos, probablemente uno salga con eso. Esa persona iba a desatar crisis con estímulos luminosos de otro origen también, no exclusivo de los videojuegos. De hecho, cuando hacen electroencefalogramas, piden que los pacientes vayan desvelados para hacerlos susceptibles. Y además, mientras hacen el estudio, te ponen una lámpara o una fuente luminosa y la ponen a parpadear mientras hacen tu registro, estás desvelado y demás, con la finalidad de promover que aparezca una crisis. Pero aquí, por ejemplo, eso teóricamente sería una crisis refleja según la nomenclatura, pero esos pacientes ya deben de tener un problema de base. Lo único que estás haciendo es empujarlos más. Es lo único. Una persona sana no te va a desencadenar crisis por estímulos. Sí, pero entonces son más que nada el estímulo como de un cambio repentino de luces. Eso es lo que en algunos pacientes desencadena. Si te fijaste en el video que pusimos del primer video de la chica, ella decía que el estrés le desencadenaba sus crisis, el estar desvelada también. En este caso, y es muy frecuente que pacientes susceptibles presenten crisis con fenómenos luminosos, con estímulos luminosos, mejor dicho. Así es como se comportan ellos, pero no es una persona cualquiera, es lo que voy. Es una persona que ya tiene una patología de base, solamente que se manifiesta en circunstancias muy específicas. Ninguna persona sana desarrolla crisis por luz. Si las desarrolla, ya tenía un problema. Sí. Por ejemplo, ya cuando una persona está diagnosticada con epilepsia, ya está como contraindicado el manejo móvil de maquinaria pesada. No, de hecho, aquí hay un concepto muy importante. El tratamiento de las crisis, por ejemplo, todos estos pacientes que vimos, si ellos no sufren algún accidente por trauma a raíz de su crisis, ellos tienen una vida, teóricamente podrán vivir muchos años más, salvo que ocurra algo. El tema de la epilepsia y de las crisis es la calidad de vida. La meta en ese tipo de padecimientos, la meta es otorgarles o facilitarles una calidad de vida normal. Se habla entonces de un concepto de crisis controladas. Es que no lo puse eso, pero sí es importante para fines terapéuticos. Uno debe de tener el control de esos pacientes. Y ese control lo logras, primero, arreglando la enfermedad de base si se encuentra. Por ejemplo, un tumor o alguna lesión del lóbulo temporal, lo que sea. Y luego, eso es importante, por muy importante solo el uso de fármacos. Si los pacientes usan sus medicamentos, sí tienen riesgo quizá, pero la meta es que estén fuera de crisis. Inclusive, cuando no hay un estímulo o un estímulo franco, como estas que son las no provocadas, donde no se encuentra alguna lesión, esos pacientes tienen